Mexicanos, bienvenidos a una vida información más. El día de hoy, 28 de marzo, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del INE, en donde el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que va a presentar una queja para la Unidad Técnica de Fiscalización para que realice una revisión exhaustiva de los ingresos de la senadora Chicles Xochitl Gálvez, ya que recientemente se dio a conocer que ha mentido en numerosas ocasiones en sus declaraciones patrimoniales al ocultar vínculos con su empresa OMEI, que entre 2015 y 2023 facturó más de 400 millones de pesos. Gutiérrez Luna consideró que bajo el modelo de análisis de riesgos, esta unidad de fiscalización debe evaluar los verdaderos ingresos que la candidata ha tenido con fines de apoyo a su precampaña. Ante esta queja, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, no se aguantó y le dijo sus verdades a este consejero Jaime Rivera, al cual le dijo tal cual que es un consejero panista. Señores, vamos a ver este video en donde pues este morenista le dijo todas sus verdades. Al mismo tiempo, debo señalar que los criterios que se han utilizado para identificar y calificar como tal gastos de propaganda o simplemente acciones de propaganda han tenido que ser valorados porque en muchos casos hay acciones de propaganda que tienen algunos elementos de identificación velados, pero que en conjunto no dejan duda sobre la intención de obtener un beneficio político, quién persigue ese beneficio político y en qué circunscripción o demarcación se está buscando ese beneficio político. ¿Cuál es ese beneficio político? El posicionamiento público para eventualmente, en el caso de periodos de precampaña, para eventualmente buscar tener una candidatura. Hay que recordar, entonces, y bueno, esto ha requerido que revisemos la propaganda pues, con criterio, con contexto, concatenando elementos, y bueno, y a veces hasta con sentido común. Y ahorita voy a ilustrar un poco más. Hay que recordar que el tribunal ha establecido desde hace ya mucho tiempo los siguientes criterios para analizar y, en su caso, acreditar el beneficio de la propaganda. Uno es el de la temporalidad, que se difunda, para estos casos, que se difunda en periodo de precampaña. Territorialidad, que se coloque en la circunscripción o demarcación electoral en que se aspira a obtener un cargo. Y finalidad, que tenga la intención de obtener un beneficio de posicionamiento público. En particular, sobre el criterio de finalidad, en la Comisión de Fiscalización tuvimos que discutir cómo se iba a evaluar esto. Desde un criterio extremo en que decía, si no dice yo busco el voto porque quiero ser precandidato para tal cargo y pertenezco a tal partido, si no dice todo eso, entonces quedaba como en duda, ¿no? Y en muchos casos se estaba desdeñando. En la Comisión de Fiscalización discutimos esto y dijimos que teníamos que buscar criterios que fueran más realistas, que permitan identificar la intención, el beneficio y, sin lugar a dudas, bueno, en muchos casos, el cargo que buscan. Y para ello, en la Comisión de Fiscalización, después de valorar, discutir largamente, sí, encontramos algunos elementos para ver el contexto y para poder interpretar este criterio establecido por el tribunal, que para todos es un mandato, de finalidad. ¿Cuáles fueron esos? O sea, considerar otros elementos contenidos en la propaganda para acreditar la finalidad. ¿Cuáles? Atendiendo indistintamente los siguientes elementos. Y quiero decir que la consejera Dania Rabel, en la Comisión de Fiscalización, hizo un esfuerzo de sistematización para dejar claros cuáles deberían ser, cómo se deberían relacionar y que la unidad de fiscalización tuviera un criterio claro, realista y al mismo tiempo no arbitrario, sino avalado por la Comisión de Fiscalización. Estos fueron cómo identificar la finalidad de elementos de propaganda que están en la vía pública, que sea identificable el nombre o la imagen de la persona que busca esto. Y por nombre no hay que entender el nombre completo, apellido y su CURP, no. El nombre
con el que puede tener todo esto o el nombre con el que es identificado públicamente y con el cual se posiciona. Nombre del partido o lema o algún otro elemento, un eslogan que permita saber, hasta los colores, por cuál partido está buscando tal postulación. Y cargo al que aspira. Y en algunos casos es evidente incluso para quienes pretenden reelegirse y están posicionados con su nombre, incluso desde la elección anterior que ganaron, durante su ejercicio del cargo se identifican con un determinado nombre y después se hacen propaganda en esta precampaña para reelegirse. En casos como estos, pues no hay duda de qué están buscando. Y además, hay algunos que ya son registrados como precandidatos o reconocidos por el partido como los precandidatos o los futuros candidatos, y hay algunos casos en que ya están registrados como candidatos. Es decir, entonces, si se puede identificar a la persona por nombre e imagen, si se puede identificar al partido por el cual busca postularse, y si se puede identificar el cargo al cual aspira a ser o ya está registrado, no hay duda de que se trata de propaganda de precampaña. Hay que aclarar que estos criterios no son requisitos adicionales al criterio genérico de finalidad del Tribunal Electoral. Uy, ya se me va a acabar el tiempo. Sino criterios que den contexto. Bueno, como queda muy poco tiempo, en algunos casos haré un posicionamiento o explicación más particular. Debo decir que no podemos hacer ineficaz la fiscalización, porque eso significaría violar un principio de equidad. Debo decir también que no podemos suponer que quien gasta en decenas de anuncios en la vía pública lo hace solo para satisfacer su vanidad personal, si se trata de un personaje político. No, es propaganda. Si ocurre durante la precampaña y busca un cargo y es un personaje político, pues gasta para algo. No podemos suponer que se trata de propaganda gasta en propaganda gratuitamente. Gratuitamente en el sentido doble de la palabra, porque cuesta la propaganda, no es gratuita, y otra porque se hace con una intención, con un propósito, no nada más por querer hacerlo. Puedo mencionar que en la mayoría de los casos no se trata, bueno, cuando hay propaganda con estas características que no se reporta, se incurre en gastos no reportados. Y debo mencionar que en la mayoría de los casos no se trata de gastos muy significativos. Y qué bueno, porque no se trata de sancionar con mucho dinero por falta si el caso no lo amerita. Qué bueno que es así. O simplemente no es el propósito. Lo determinante no es el monto, sino es el criterio para reconocer la realidad. Si la realidad nos indica que hay propaganda para posicionar a alguien, es propaganda de precampaña. Y lo importante es el criterio para identificar tales casos. Gracias. En una segunda ronda podré explicar más. Gracias. Gracias, consejero Jaime Rivera. Gracias, presidenta. Buenas tardes. No ha habido ninguna ocasión en donde hayamos analizado el tema de los dictámenes, donde el consejero Rivera no traiga posiciones claramente para pretender dañar a Morena. Es su estrategia, es su constante, lo hemos visto, y ahora trae una más. Pretende cambiar el criterio de lo que se ha venido haciendo en el análisis de todos estos bloques. Estamos en el último bloque, y en el último bloque pretende un cambio de criterio, que por cierto, la consejera Dania ha defendido mucho el tema de la estabilidad de los criterios. No es dable estar pretendiendo inventar a la mitad o casi al final del camino de esta primera etapa criterios con base en un ánimo persecutor. Esa es la finalidad que hemos visto en todas las sesiones donde se han analizado dictámenes de fiscalización. No ha habido una sola donde el consejero Jaime Rivera no haya propuesto algo que tenga como objeto claro perjudicar a Morena a través de cambios de criterio. Y me explico. En las sesiones celebradas los días 19 y 26 de febrero, así como en la del 8 de marzo, el Consejo General conoció de diversos dictámenes y resoluciones respecto a la fiscalización de informes de ingresos y gastos correspondientes a la etapa de precampaña o de la obtención de firmas de apoyos de la ciudadanía. En esas sesiones, respecto de la propaganda en vía pública, se había considerado no sancionar en virtud de no actualizarse los elementos personal, temporal y subjetivo, así como tampoco el criterio de finalidad, por cuanto a que de los hallazgos detectados no se advertía con precisión que una determinada persona a un cargo tuviera una vinculación con alguna fuerza política. El proceso electoral en curso o algún llamado al voto o cualquier otro elemento que hiciera indubitable la intención de contender por específicamente una candidatura a un cargo de elección popular. Ese fue el criterio que aprobaron todos, incluyendo el propio consejero Rivera. Ahora bien, empezó a operar porque ese es el estilo que él tiene una idea que le maquilan sus asesores para pretender perjudicar a Morena, empieza a operar con algunos consejeros para tratar de irle insertando y entonces
el pasado 22 de marzo en la Comisión de Fiscalización, a propuesta de él, como lo está haciendo ahora, se pretendió modificar este criterio y se pretendió instruir a la Unidad Técnica de Fiscalización un nuevo estudio sobre los hallazgos de propaganda, a la luz de los mismos criterios personal, temporal y subjetivo, así como el principio de finalidad, para determinar de nueva cuenta, que es lo que él quiere, determinar si se configura alguna infracción a la normatividad, en cuyo caso se pretende imponer alguna sanción, que es también, evidentemente, su finalidad, pretender que se nos impongan más sanciones. Luego, entonces, los asuntos que ahora se pretenden discutir y aprobar, estos que estamos mencionando y sobre los que el consejero Rivera ha explicado su intención de cambiar el criterio en perjuicio ya al final de esta ruta de análisis de dictámenes, la UTF incorporó en los anexos una nueva valoración que incluye otros aspectos para que se consideren como un beneficio a la precampaña. Los criterios novedosos son que la propaganda haga mención del nombre y apellido del ciudadano o ciudadana, o bien se aprecie la imagen o la silueta de la persona en cuestión, que se identifica al partido político por el cual busca acceder a la candidatura, ya sea a través de la mención del partido, que se analice que la persona estaba buscando competir por una candidatura o, en su caso, que ya esté registrada su candidatura en el SNR. Este cambio de criterio no es congruente con lo que ha venido señalando tanto la Comisión de Fiscalización como el Consejo General, pues del análisis de los hallazgos en materia de revaloración se advierten inconsistencias que resultan preocupantes, pues colocan a los partidos en situación de incertidumbre jurídica. Adicionalmente, que se violenta el principio de certeza. Consejero Rivera, no podemos estar cambiando las reglas de fiscalización a ocurrencia suya, que no son ocurrencias, es una tendencia muy clara. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo repito el día de hoy una vez más. Es usted un consejero panista. Tiene una clara estrategia de pretender perjudicar a Morena. Lo vemos cada una de las sesiones y cada que usted participe con esos actos se los voy a decir muy claramente. Muy claramente tenemos identificado su actuar. Tenemos identificada su acción. Sabemos qué es lo que usted pretende. Y esta incertidumbre jurídica que usted pretende generar no abona al proceso electoral. Sus ocurrencias y su pretensión filopanista no es algo sano ni dable para continuar con los procesos aquí en esta contienda, donde es verdad, tiene una responsabilidad mayúscula la fiscalización. Los partidos tenemos la obligación de cumplir. Lo estamos tratando de hacer, lo estamos haciendo. Pero no podemos estar en la incertidumbre de sus ocurrencias, consejero Rivera. No podemos estar a la expectativa de ver con qué novedad nos sale cada que se pretende analizar un dictamen de fiscalización. Todas las sesiones usted inventa algo cuando se trata de fiscalización y todas las sesiones con un sesgo para perjudicar a Morena, muy, muy claramente. Tenemos que decirlo con todas sus letras y lo vamos a llevar a las instancias que sea necesario, porque no es posible que no podamos tener los partidos certeza jurídica sobre los temas de fiscalización, porque cada sesión usted sale con un invento adicional para pretender perjudicar a nuestro partido. Es cuanto, presidente, en esta primera intervención.